nada, muy lindo todo la poesía que leyeron recién y todo cómo trabajan, la verdad que es un placer. Bueno, si quieren, yo tengo también para primero contarles un poco de quiénes somos. Tengo una presentación que la voy a Perfecto. compartir con Caro. Caro, no sé si querés saludar, así te ven la cara. No sé si se escucha. Quizás le estaba funcionando medio mal, pero bueno. Caro también es licenciada en Ciencias Ambientales y yo me especialicé en gestión ambiental, pero más allá de eso, todos los que formamos parte de Océano Cero Kilómetro, como que tenemos una conciencia en el valor de los bienes naturales y todo lo que el planeta nos da y la importancia de todo esto y de cuidarlo. Por eso, hace unos años empezamos con Océano Cero Kilómetro. Nuestro lema es Volviendo a Cero, porque lo que queremos es un poco, eh, nada, volver a algunas prácticas que eran más sostenibles. Y lo que buscamos principalmente es generar herramientas para las ciudades. Esto es un poco una introducción de lo que es la organización, después vamos a ir a la actividad. Pero bueno, un poco para contarles, nos enfocamos principalmente en las ciudades costeras. Esto tiene una razón de ser, es porque el impacto que generan las ciudades costeras, sobre todo las turísticas, en el océano es preocupante y necesitan mucho nuestro apoyo. Así que nada, es como, estamos muy enfocados en eso, eh, pero igualmente trabajamos, digamos, con todas las ciudades, no es que es simplemente con las costeras, sino que son todas, pero hacemos un esfuerzo especial en esas. Nuestras formas y nuestras herramientas son a través de talleres de buenas prácticas, que ahí como que un poco lo que hacemos es contar distintas herramientas y fomentamos el uso de distintas herramientas, ya sea desde, no sé, reciclaje, compost, eficiencia energética, un montón de temas que hoy son como más comunes, pero hace unos años no eran tan comunes. Eh, bueno, otra dinámica son las mesas de trabajo, que ahí no nos podemos echar la culpa entre otros, sino que tenemos que ser más constructivos y trabajar en qué podemos proponer cada uno. Son dinámicas ágiles, de metodologías ágiles, y después tenemos también lo que se llama muestreos de residuos en las costas, que son las famosas limpiezas, donde salimos a recolectar residuos costeros. Hay otras actividades, pero estas son las tres principales y son las que, digamos, por así decirlo, como que nos hicieron que la gente nos conozca más. Eh, bueno, acá con algunas ciudades con las que trabajamos, este año se complicó bastante trabajar con ciudades así en el mundo virtual, pero igualmente pudimos, trabajamos con Cariló, con Vicente López, con San Isidro, y con Montehermoso. Igualmente, nada, estamos abiertos a poder trabajar con más ciudades. Esta es la declaración de interés provincial. Mostramos mucho lo que son casos de éxito, esto para compartir experiencias en todas las ciudades, así que si tienen experiencias, está buenísimo que las compartan, así también las podemos difundir de visibilidad, ya sea de, no sé, una cooperativa de reciclaje como es esta, o no sé, un complejo de hoteles o hoteles que están haciendo buenas prácticas, lo que se les ocurra. Ahí, estos son dos ejemplos que en realidad eran para mostrarles. Tenemos videos educativos que están disponibles, si los quieren, se los podemos compartir después, que son más también para colegios y también para poder difundir. Y bueno, estas son algunas de las herramientas que usamos, sobre todo para lo que es eficiencia energética y lo que son los muestreos. Eso es un poco en qué consiste el trabajo de océano, muy resumido, muy resumido. Eh, bueno, acá lo que hicimos fue preparar, ahora sacar esta presentación y voy a compartir la pantalla. No sé, Caro, si vos primero querés contar un poco de la fecha de hoy, que también es una fecha importante, que la mencionaron antes, pero no contaron mucho más. ¿Está Caro por acá? ¿O se salió? Ah, ahí está. Caro, ¿escuchás? Tiene silenciado el Sí, sí, micrófono. ¿ustedes me escuchan? Ay, sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, se Sí, escucha. Sí, sí, te escuchamos. sí.
Ah, bien, perfecto. Bueno, pues estoy con unos más de conexión. Bueno, y como mencionaron, hoy es el Día Internacional de la Juventud, que es designado por Naciones Unidas en 1999, y que, bueno, el objetivo es celebrar anualmente el papel de la juventud como socia esencial en los procesos de cambio y generar un espacio para generar conciencia sobre desafíos y problemas a los que los jóvenes se enfrentan día a día. Y este año el lema es el compromiso de la juventud por la acción mundial. Hoy el mundo enfrenta diversos conflictos contemporáneos, emergencias humanitarias, como vemos, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, el cambio climático, y estos problemas requieren una acción mundial conjunta. La participación y el compromiso de los jóvenes es fundamental para poder abordarlo de una manera eficaz, ¿no? Y casualmente hoy en día la juventud es la generación más numerosa de la historia, y su imaginación, ideas, energía y visión son imprescindibles para el desarrollo continuo de las sociedades de las que forma parte. Y bueno, como sabemos, hay 3 vías relacionadas de fomentar el compromiso de los jóvenes. Una es la participación a nivel local o de comunidad, como ustedes están generando en este momento, tratando de llevar adelante proyectos que fomenten como el cuidado del planeta y de la sociedad en general, y su desarrollo en la comunidad en que estamos. Y después a nivel nacional en la formulación de leyes, políticas y educación, y posteriormente a nivel mundial, ¿no? Así que no queríamos dejar de mencionar esto porque nos parece fundamental el trabajo que ustedes hacen de capacitar y darle espacio a los jóvenes para que puedan, digamos, fomentar su compromiso y participación. Así que, Sí, Mari, no sé si eso. querés. Era un poco para también traer la fecha, que es una fecha importante, y también, nada, por más que hoy, esto es importante, lo de que los jóvenes son como los más numerosos, o sea, que es como la generación más numerosa, porque el uso de los recursos del planeta también tiene que ver ahí, ¿no? Desde la cantidad de energía que consumimos hasta la cantidad de residuos que generamos. Así que un poco tomemos conciencia de que ese dato no es menor, y que la realidad es que si queremos vivir y tener una buena calidad de vida y también cuidar del entorno en el que estamos, tenemos que tomar conciencia y mejorar mucho nuestros hábitos y aprender constantemente, porque la verdad es que vivir es un aprendizaje constante, así que no dejar de aprender. Tenemos que seguir aprendiendo y seguir compartiendo todo lo que vamos descubriendo como algo muy dinámico. Ahora, no sé si todos recibieron el mail que les enviamos. Para un poco lo que buscamos es que la charla no sea aburrida, sino que sea dinámica y sea un ida y vuelta. Así que por eso les enviamos unos links. No sé si todos, si quieren, la idea es que lo usen, que hagan la dinámica desde el celular o desde un buscador de internet, que puede ser Safari, Chrome, Mozilla, o Internet Explorer. No sé si pudieron abrir ya ese enlace, porque lo vamos a hacer ahora la actividad. Si pudieron abrirlo, háganme pulgar para arriba. No. Un poco la idea de esa actividad es que, nada, que vayamos pensando en conjunto sobre la charla de cuánto sabemos sobre los océanos. La idea es aprender con esta charla un poco. Seguramente muchos ya saben bastante al respecto, pero bueno. ¿Ya están listos? Yo les voy a compartir. Igualmente lo voy a poner también en el chat por si no tienen o no recibieron el mail. Ahí están los links. Pueden entrar por cualquiera de los links, ponen su nombre, y si ponen su mail o su nombre y apellido, también después al final hacemos un sorteo de algún premio desplastificante de los que nosotros tenemos. Premio desplastificante, ¿por qué? Porque buscamos un poco resolver esto que ven atrás mío. No sé si vieron mi escenario de hoy, es como un poco la realidad del día a día. Así que bueno, vamos con la primera actividad.
La pregunta es, ¿aproximadamente cuánta superficie terrestre está cubierta por agua? No sé si están pudiendo ver, ahí díganme ustedes, yo no los llego a ver bien a todos. Si pudieron contestar. Un ratito para que contesten cuánto piensan que es, si es un 33%, un 71%, 58%. Esto un poco es para dimensionar qué espacio ocupan los océanos en el planeta. La respuesta correcta es 71%. Ahí vemos que vamos avanzando. O sea, el 71% del planeta son agua. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es uno de los ecosistemas más grandes. De ahí vamos a la pregunta de por qué es importante cuidar de esta superficie oceánica que ocupa el centro del planeta. Entonces, ¿ustedes qué creen? Acá son para que seleccionen más o sea, dice que seleccionen más de una respuesta. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque generan el 50% del oxígeno del planeta, alimentos, remedios y trabajo, regulan el clima, porque son el hogar del 80% de la biodiversidad del planeta, o se cuidan solos. ¿Ustedes qué creen? De todas estas, la idea es que respondan más de una. No sé si están pudiendo responder. Que alguien dice si pueden, ¿sí? Bueno, una vez que respondan, les damos un ratito y me avisan. ¿Ya pudieron? Perfecto. Ah, y alguien dijo que no. Sí, no se O puede. sea, tienen que seleccionar arriba de los colores las respuestas que creen que son correctas. Bueno, un poco esto es parte de tomar conciencia, ¿no? Dentro de por lo general no vemos día a día, estamos aislados de lo que es el impacto que se genera en el océano y también de la importancia que tiene. Bueno, avanzar, la realidad es que el océano genera el 50% del oxígeno del planeta. Nosotros pensamos siempre que los grandes pulmones del planeta son los bosques, y en realidad en el océano hay unas partículas que se llaman fitoplancton, y dentro del océano hay un intercambio de gases, que eso también lo que hace es que se oxigene toda la atmósfera. Entonces, de alguna forma, el principal proveedor de oxígeno para que respiremos, porque nosotros si no respiramos, digamos, no podemos seguir existiendo. Entonces, uno de los principales generadores de oxígeno es así que es el principal pulmón de nuestro planeta. Y además nos brinda alimentos, dañan lo que son los principales medicamentos, y además es generación de empleo para todos nosotros. Así que un poco ahí es para tomar conciencia. Y además son grandes reguladores del clima. ¿Por qué es esto? Porque vieron que nosotros decimos que todo esto del pulmón del planeta, de purificar el aire, entonces en este intercambio de temperatura que hay entre la temperatura de la atmósfera y la temperatura del océano, lo que hace es permitir que se regule el clima de todo el planeta. Entonces, si nosotros elevamos la temperatura del agua, también estamos contribuyendo a que se eleve la temperatura, que es lo que hoy está generando todos estos cambios de clima, que hay tormentas cada vez más fuertes, inundaciones extremas, etc. Y también son el hogar del 80% de la biodiversidad del planeta. O sea, esto para que te cuenta, el 80% de la biodiversidad vive en el océano. Nada más y nada menos. O sea, nosotros estamos cuidando los árboles y no estamos cuidando. Tengan en cuenta de que de las ciudades
principalmente se instalan al lado de los ríos, al lado de los arroyos. ¿Por qué? Por un lado, para obtener agua potable, que cada vez es más difícil. Para tirar todos los residuos de las cloacas. Los dos principales motivos por los cuales históricamente nos establecemos en las orillas es para esas dos cosas, que para mí no tiene ningún sentido, porque tirar la basura del lugar que obtenemos agua potable es como medio irracional, por así decirlo. Pero bueno, es una realidad, es lo que hicimos históricamente, y es algo que me parece que ya es hora de que tomemos conciencia de que no va más, de que ya no va tirar la basura al agua. Entonces tenemos que buscar qué hacemos con toda esa basura, ¿no? Es eso un poco el planteo. Que esperamos mucho tiempo, cada vez se nos acorta más el tiempo, porque nos empezamos a quedar ya sin agua potable, ya nos cuesta cada vez más purificar. Hay estudios que nos indican que ya por más que potabilicemos el agua, ya esa agua deja de ser potable, porque ya llega un grado de contaminación, y hay algunas partículas contaminantes que no son hoy posiblemente purificadas por ningún sistema, que no se retienen las hormonas, o sea, todas las hormonas que caen en el agua muchas veces son muy difíciles de ser filtradas, al igual que otras sustancias, como son los microplásticos, que terminan siendo tan pequeños que ya es muy difícil filtrarlos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a tomar cada vez más conciencia de qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestras acciones y cómo nos empieza a afectar también a nosotros. Entonces, nada, para volver a la importancia, esta sería la respuesta. Yo que no compito acá, porque me las sé todas, las respuestas. Pero bueno, vamos a la siguiente. Las emisiones controladas del transporte y de las fábricas. No contean, ¿ustedes qué piensan? Estamos hablando de emisiones que generan las fábricas. Está fácil, es medio capciosa, porque no sé si también, porque acá me dice que mi internet es inestable. Pero bueno, si me escuchan bien, buenísimo. Bueno, las emisiones descontroladas del transporte y las fábricas no contaminan, es falso, porque sí contaminan. Esto un poco lo traemos acá a la luz. ¿Por qué? Porque queremos hablar un poco de, nosotros siempre hablamos de residuos como si fuera la plástica. En realidad hay contaminación en la atmósfera que nosotros generamos en los océanos. Y acá está el cómo, o sea, el medio a través del cual. El es el que define el recorrido en estado líquido, sólido y gaseoso del agua en la Tierra. ¿Cuál es este ciclo? ¿Cómo se llama? Es como bastante, pero nos hace pensar. Bueno, yo se las contesto rápido. Es el ciclo del agua. El ciclo del agua, que lo que hace es, no sé si alguna vez escucharon lluvia ácida. Pues sí. La ácida también llega a los... Y esa lluvia es la que hoy deteriora muchos de los edificios, la que también contamina los ríos, contaminación, es el resultado de nuestra contaminación atmosférica mezclada con vapor de agua, que termina tanto en las ciudades como también termina en el océano. Y de hecho hay buques en explorar y toman muestras, distintas capas y en distintos niveles de profundidad del océano, en la mitad del Atlántico, del Pacífico, del Índico, del océano que quieran, y juntan muestras de la contaminación atmosférica que generamos nosotros. Es una locura. O sea, pensar que una partícula que sale de la fábrica de acá, no sé, por decir, del parque industrial, no sé, de La Plata, no se me ocurre ahora industrial, pero de Pilar, de alguna zona de parques industriales, de Bahía Blanca, de cualquier zona de parques industriales, termina esa partícula contaminante. Entonces un poco tenemos que seguir tomando conciencia de todas nuestras acciones. Es cuando el dióxido de carbono exceso en la atmósfera se convierte en ácido carbónico en el agua.
esto es bastante técnico, pero está bueno pensarlo porque es un proceso que se genera cuando el dióxido de carbono en exceso en la Tierra, este dióxido de carbono que sale de los caños de escape, del asado, por ejemplo, no sé, ¿qué más? De las fábricas, o sea, ese CO2 que es el famoso, nosotros decimos las emisiones de carbono, que son las que tenemos que bajar hoy, también están impactando en el océano. ¿Y por qué? Porque es un proceso, que yo les estoy preguntando si saben cómo se llama, que lo que hace es un intercambio entre los gases y el océano y se convierte en ácido carbónico. Ese ácido carbónico, que bueno, se las voy a decir, se llama acidificación, como dice la palabra. Ácido carbónico lo que hace es acidificar el nivel del océano. Entonces, en esa acidificación, ¿qué es lo que pasa? No sé si saben, esta pregunta. ¿Qué es lo que genera la acidificación en el océano? Acá lo pueden ver en una foto, con partículas que viven en el océano, que son muy chiquitas, son muy vulnerables, y esto es lo que genera nuestras emisiones de dióxido de carbono, esto es lo que genera, digamos, una vez que llega al océano, acidifica al océano, porque son grandes cantidades lo que genera la acidificación. No es una partícula de dióxido de carbono, sino que son ese desequilibrio. Entonces lo que hace, acá hay un par de opciones, yo les digo, tienen que marcar más de una, es la extinción de algunas especies marinas, los peces se debilitan y no crecen, los corales se debilitan y tienes problemas reproductivos, muerte de todas las especies marinas, o no trae consecuencias ya que el ecosistema se adapta. Dentro de estas 4 respuestas, les voy a dar una ayuda, hay 2 correctas. No sé si ya se irán dando cuenta cuáles, pero les voy a ir diciendo que desde el vamos a todas las especies, la realidad es que hay muchas especies que tienen una capacidad de adaptación, hay veces que en un momento de shock, de acidificación, sufren las especies porque se debilitan sus entornos. Por ejemplo, lo que pasa con los corales, no sé si ubican, ¿vieron el sarro que se genera en la caña? Bueno, ese sarro es un proceso de calcificación, que si nosotros le tiramos un ácido, se degrada y desaparece. O sea, lo eliminamos con ácidos al sarro, que es un carbonato de calcio el sarro. Bueno, ese mismo proceso es el que hace que se formen los corales. Entonces los corales que hoy son altamente protegidos, el más conocido son los de la barrera de coral de Australia, que es el que conocemos todos, pero acá en Argentina también tenemos corales. Tenemos los que se llaman corales de aguas frías. Y esos corales, con el proceso de acidificación, se deterioran. Entonces ya no son el hogar, no sé si vieron Nemo, pero Nemo, el payasito, el pez payaso, vive entre corales. Entonces nosotros estamos, por así decir, deteriorando el hábitat de un montón de peces y de un montón de organismos. Así que, nada, esta acidificación lo que hace es elimina los hábitats y los entornos de un montón de especies, debilita y como que impide que se reproduzcan los corales, que es esto que les decíamos, que ya al no poder hacer ese proceso de calcificación, nada, se quedan ahí porque no se genera más ese sarro, por así decirlo, nada, las especies como los peces, un problema respiratorio, que nada, se les complica respirar y hacer el intercambio de oxígeno, también se debilitan en su crecimiento. Acá en el Río de la Plata, ahora les cuento algo, se hizo un estudio del Instituto del Agua, hicieron un estudio de qué pasaba con la gestión del agua del Río de la Plata y los peces. Y lo que se conclusión es de que los peces, con el nivel de control que nosotros tenemos y por temporada, porque los peces vieron que van y vienen por temporada, se debilitan, son cada vez más pequeños, menos población, o sea, se reproducen
también mucho menos, y esto lo que hace es que también sean zonas que hasta pueden ser fatales para las especies. Y ni hablar que nosotros no nos podemos ni meter en el Río de la Plata, la contaminación que tiene. Cuando nos estamos exponiendo a toda la contaminación, pero en realidad no son aguas aptas para bañarnos, ni para hacer ninguna actividad recreativa, solo para porque estamos en la superficie. Eso es lo que dice nuestra calidad de agua del Río de la Plata. Estudios de calidad de agua. Después, si nos alejamos y vamos más para las zonas balnearias, ya hay todo un tratamiento y todo un seguimiento que se le hacen que nosotros, por ejemplo, podamos tener actividades recreativas en esas zonas. Pero hoy en día el Río de la Plata, no. Es una zona altamente contaminada. Y de estas dos tenemos, la que ya les dije, son las primeras dos son las correctas. Después, ¿qué podemos hacer? O sea, no todo es malo, hay cosas que podemos hacer para mejorar esto. Yo sé que les vine tirando pálidas hasta ahora, pero no todo es malo. La realidad es que hay cosas que podemos hacer, entre ellas están acá, no sé si ya las identificaron, pero bueno, nada, está todo en manos de las empresas, no, esa no es, ya les adelanto que esa no es. Después si empezamos a hablar sobre, veníamos hablando de la generación de emisiones en el aire, hay como lo primero que podemos hacer, que es lo más fácil, es dejar de consumir en algunas cosas. Como por ejemplo, usar más la bicicleta o ir caminando. Eso directamente permite que nos transportemos sin generar emisiones. Que igualmente nosotros como personas cuando respiramos largamos dióxido de carbono, pero no le agregamos además las emisiones de quema de combustibles, como es usar un auto o un transporte público. Entonces acá siempre va a ser mejor que si todos nos empezamos a mover más en bici o en transporte eléctrico o caminando, ya estamos dejando de generar una emisión. Así que esa es una de las cosas que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es consumir productos locales, porque reducimos la logística de larga distancia, o sea, la logística y las emisiones del transporte de los camiones, de los buques. Entonces ahora tenemos otra opción. Y la otra opción es la de usar energía limpia y renovable. Se llaman energías limpias porque justamente la diferencia es que no generan emisiones a la atmósfera. Nada, esta sería como una opción, y si es renovable mejor, porque nos aseguramos de que la podamos sostener en el tiempo. Así que son esas tres. Martu, ahí Luciano comentaba que consumir menos carne también es clave para reducir las emisiones. Bueno, buenísimo. Bien. Eso es todo un tema también, está muy bueno el aporte, gracias Luciano. Y hoy está muy en debate, sobre todo con ahora el interés que surgió un interés de China de traer un desarrollo de producción de carne de cerdo a la Argentina. Y acá, nada, para comentar, hay una gran diferencia entre lo que es la producción y el consumo de alimentos basados en vegetales que el consumo de recursos que usamos para la generación de productos cárnicos, o sea, de ganadería. La ganadería usa un montón de litros de agua, usa un montón de alimentos, por lo general el alimento de los animales es de soja o basado en otros componentes, y eso hace que también, incluso si nosotros vemos la evolución, ¿por qué se le da con un palo a la soja? En realidad no es porque la soja es mala, sino porque a lo largo del tiempo se desarrolló tanto que hizo que se talen un montón de árboles y eso generó desmontes. Entonces en realidad no es que el problema es la soja, el problema es que hay una tala indiscriminada, que no está siendo protegida. Entonces un poco, que es cierto lo que dice, o sea, para generar menos emisiones y también dejando que los árboles puedan chupar todo este exceso de dióxido de carbono, es consumiendo más alimentos basados en vegetales y no tanto
en animales que hoy en día están generando un uso ineficiente, por así decirlo, de los recursos con los que contamos. O sea, si nos alimentáramos todos en base a vegetal, haríamos un uso más eficiente de los bienes naturales. Es simplemente esa ecuación. Si lo vemos desde el punto de vista de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, o del impacto de los gases, que también la ganadería, como muchas veces han escuchado, todo el excremento animal también genera emisiones en la atmósfera. Entonces, por así decirlo, ese equilibrio como que es positivo en la producción vegetal, porque los vegetales, al hacer fotosíntesis, chupan el dióxido de carbono. Pero bueno, nada, es un debate que hoy está muy en boga, como que todos están hablando de eso, y es muy interesante también generarlo, así que sí, tienes razón. Lo que dijo Martu es clave, es tratar de volver a tener un equilibrio entre los gases que hay en la atmósfera, que por ejemplo, o sea, para respirar necesitamos oxígeno y generamos dióxido de carbono. Bueno, lo mismo pasa con las plantas. Las plantas usan el dióxido de carbono para crecer, que es el proceso que se llama fotosíntesis. Y es lo que decía Martu, que tanto los bosques como los océanos son grandes pulmones porque toman dióxido de carbono y forman oxígeno. Pero si nosotros cambiamos ese equilibrio, o sea, estamos generando dióxido de carbono con las emisiones, todo ese dióxido de carbono termina en el océano y se genera todo lo que contaba antes, que es la acidificación, y cambia todo el equilibrio, o sea, dejan de producir el oxígeno y empiezan como a morirse todos los animales, o empiezan a haber procesos que no son deseables, digamos, y empieza a cambiar todo el equilibrio, y bueno, ahí es donde están los problemas. Entonces, tratar de volver a eso, ¿no? Se trata siempre de no hacer una tala indiscriminada, como para que el dióxido de carbono que se genera sea como absorbido tanto por los bosques como por el océano. Es un poco eso. Claro, sí, tal cual. Así que gracias por el aporte, es re importante. Y bueno, también esto de empezar ¿por qué ahora hay tanto debate sobre este tema? Es porque, digamos, la sociedad está reclamando, y sobre todo las ONGs están reclamando al gobierno que apunte a desarrollar una industria sostenible. Por más que, o sea, que apunte, o sea, tenemos que desarrollarnos económicamente, sí, pero también lo tenemos que hacer de forma sostenible, porque si no nos quedamos sin planeta. Y además perjudicamos nuestra calidad de vida, porque si perjudicamos los bienes naturales que nos da, por ejemplo, en la Argentina, si hablamos a nivel nacional, si hablamos mundial, ¿no? Porque es lo mismo, pero si hablamos a nivel local, tenemos que buscar la forma de poder desarrollarnos económicamente, pero también haciendo un buen uso de todos estos bienes, porque si no, no es sostenible en el tiempo. Deterioramos el suelo, nos deterioramos a los animales. El otro día hablábamos, y un señor nos decía que en su campo hay menos animales, que antes cuando él estaba, se le acercaban un montón de animales que ya ahora no ve más. Así que nada, hay mucha gente que está preocupada por esto, por la pérdida de biodiversidad, que es causada por nuestro impacto en el ambiente. Acá hay una pregunta que en realidad es más que nada un dato curioso, que es para que ordenen los residuos de mayor a menor por los más encontrados en la costa. No sé si alguna vez hicieron una limpieza o hicieron un muestreo en algún lugar donde haya residuos, pero es una actividad muy interesante de hacer, porque cuando nosotros vamos y tomamos noción de qué tipo de residuos o qué tipo de nuestra basura está ahí en la costa, en la orilla del agua, empezamos a identificar cuáles son las principales fuentes de basura marina. Entonces un poco, acá yo los voy a ayudar, dentro de los muestreos que se hicieron no solamente por océano, 0 kilómetros, sino por otras organizaciones, como Vía Silvestre, por ejemplo, que hace muestreos, o Ocean Conservancy, que también hace relevamientos en nuestro país y en el mundo. Lo que hicimos fue unificar todos esos muestreos y llegamos a una conclusión, sumando todo lo que recolectamos, a cuáles son los 4 residuos más encontrados. Estos son los 4, están en desorden, están en desorden, pero yo ahora se los voy a poner en orden.
las colillas de cigarrillo son uno de los residuos, es el principal residuo más encontrado. Y es una locura, porque nosotros decimos, hay mucha gente que todavía sigue fumando, a pesar de que le hace mal, a pesar de que le hace mal al ambiente, con lo cual hacerle un daño al ambiente es un delito penal. O sea, si te haces daño a vos mismo no pasa nada, pero ya un residuo que genera impacto ambiental es como delito penal, que todavía no salió a la luz, así que están a tiempo porque todavía no van presos. Pero en algún momento los fumadores se van a creer nada. La realidad es que es un garrón porque encima es algo adictivo y es difícil salir de eso. Pero más allá del problema de la adicción que se genera, que es muy difícil salir de ese hábito, y que es un tema cultural y social ya hace tiempo, el impacto ambiental que se genera es altísimo. Y además estamos impactando en especies y en nuestra salud, porque también al fin y al cabo nosotros volvemos a esa colilla que tiramos en la calle, llueve y va por un pluvial que termina en el Río de la Plata, hoy. Y es así, porque las alcantarillas no te filtran el tamaño de la colilla de cigarrillo. Y otro tema no menor es que la colilla de cigarrillo es plástica, si bien hay algunos filtros que no son plásticos, pero son los menos, el mayor porcentaje del residuo de la colilla de cigarrillo es un residuo plástico, que además el plástico tiene la propiedad, ¿por qué se usa como filtro? Porque el plástico es un material poroso. Vieron que ahora salió como decreto a nivel nacional evitar usar descartables plásticos frente a la pandemia, porque el plástico tiene una porosidad que lo que hace es que el COVID perdure más en ese material que, por ejemplo, en materiales que son mucho menos porosos, como el vidrio o el metal. El plástico incluso se usa, las resinas plásticas en los filtros de agua, de tener tanto bacterias como metales pesados. Entonces todo que se retiene en el filtro del cigarrillo termina después, nos vuelve igual. O sea, no es que listo, ya está, no la fumamos cuando fumamos cigarrillos, sino que después la vamos a terminar incorporando por algún otro lado. Entonces, la problemática de las colillas es enorme. Y es el principal residuo encontrado. La verdad es que nosotros vamos a una playa, o mismo acá en plazas o en la orilla de, no sé, de Vicente López, en San Isidro, lugares donde hacemos muestreo de residuos, es impresionante la cantidad de colillas que levantamos. Segundo lugar son las botellas plásticas, estaba bien. Las botellas plásticas, ¿por qué terminan en la orilla? ¿Y por qué los residuos plásticos son los que más encontramos en las orillas? Porque pesan, porque son livianos, al revés, ya me trago. Todos los residuos plásticos son de los más encontrados flotando como en las costas, porque es lo que vemos a simple vista, pero solamente porque son livianas. Hay muchos residuos que hunden, todos los metales, lo que se va arrastrando lentamente, termina en el suelo submarino, que ahora vamos a hablar de eso. Pero todo lo que es plástico queda flotando. En tercer lugar, las bolsas plásticas, y en cuarto lugar, los envases de las golosinas. Esto acá también, para ver si nos ponemos a hablar, las botellas y las bolsas plásticas son potencialmente sencillas de reciclar, pero los envases de golosinas no son un elemento reciclable. Así que bueno, un poco eso, son en este orden, son los 4 elementos más encontrados, así que nada, tenemos que ver qué vamos a hacer con ellos para resolver también la contaminación generada por la basura marina, que termina impactando desde las actividades recreativas, porque hay muchas, incluso si hablamos de botes, lanchas, las lanchas a motor, la basura rompe un montón de motores. Esto es un problema, y de hecho en las tortugas que se quedan enredadas, un montón de peces, un montón de animales marinos también confunden a nuestra basura con alimento y sienten una sensación de saciedad que lo que hace es que después terminen, es bastante letal porque terminan, digamos, muriendo desnutridas, o sea, por falta de un nutriente real en su cuerpo.
Bueno, pasamos a la siguiente, que es de verdadero o falso, y esto tiene que ver con lo que decíamos recién. Se estima que el 70% de la basura marina está en el piso submarino. ¿Qué creen? ¿Que es verdadero o que es falso? Yo les dije que los plásticos los vemos en la costa porque son livianitos. Fíjense la imagen que yo tengo atrás, ¿no? Tipo, lo que tenemos a mano, realmente lo que flota. Esto es verdadero. El 70% de la basura marina está en el piso submarino. Este es un dato que, porque nada, yo que voy, ya salgo a recorrer y veo toda la basura que vemos en la costa, digo, si esto es el 30%, el 70% que está en el piso submarino es el basural más grande que hay en el planeta Tierra. O sea, el piso submarino hoy es el basural más grande. ¿Y por qué está ahí? Porque vemos, como no lo vemos, no lo tratamos, y hoy está siendo uno de los principales espacios más contaminados que tenemos en el planeta. Porque le tiramos no solamente la basura que terminó ahí por un basural a cielo abierto, que es como el que tengo yo acá atrás, o los residuos cloacales, los residuos pluviales, los residuos industriales, todos los residuos industriales que terminan. Hay impresionante un estudio que hicieron unos investigadores que pusieron sensores en la basura. En 2 años, nuestra basura, que es arrastrada por corrientes marinas, termina en estos que se llaman giros oceánicos, esos giros que se encuentran corrientes, ahí termina nuestra basura que sale desde la costa en la mitad del océano. Nada, es como para, no sé, son un montón de datos, yo sé. Matando, pero a mí no sé, me moví. Y acá es cuando hablamos de corrientes, este mapita, no sé si lo pueden ver bien, puedo ponerlo más grande, ahí. Estas son las corrientes, ¿ven? En este mapa. Y esto es un mapa que hicieron de Nat Geo, de National Geographic, donde tomaron distintas muestras de distintos puntos del océano, y estos, acá la pregunta es, ¿cómo se llaman los lugares donde las aguas del océano llevan toda la basura? Es más técnico, como un dato técnico, pero que me da pie a contarles un montón de cosas. Pues, esto para ver el nombre: basura flotantes, escombros marinos, relleno sanitario o parches de basura. Estén ustedes mientras yo les cuento. Estas corrientes lo que hacen es, van encerrando a toda la basura en un punto en la mitad del océano donde se encuentran varias corrientes. Y llega un punto que las corrientes como que juntan todo en un lugar, pero no hay una corriente que las saque de ahí. Quedan ahí, todas agrupadas. De hecho, lo que suele pasar a veces es que quizás algún viento superficial o alguna corriente submarina irregular hace que se aíslen, pero las corrientes más estables hacen que vuelvan de nuevo al mismo lugar. Y los muestreos acá nos indican, por ejemplo, la mancha gris es donde hay mayor concentración. De hecho hay 2 puntos rojos donde te muestra de esos muestreos que por lo general, no sé, en una botella de 1 litro de agua que se muestrea hay 1000 partículas plásticas, o sea, 10.000 partículas en una botella de 1 litro. Impresionante, y están en el medio del océano, o sea, esos datos son reales. Después, si quieren pedirme más información, se las mando, pero a mí me impresiona saber que en la mitad del océano hay 1000 partículas plásticas en 1 litro de agua. Y es como que cada puntito, los rojos son los donde más residuos hay, y el resto es como más dispersos. Esto, además, a simple vista, no es que se ve, hay muchos residuos que sí se ven a simple vista, que son residuos más grandes, pero a medida que están más profundos, se van degradando. No quiere decir que se asimilen, no es como que el océano sea de este residuo, sino que aquí, pero es cada vez más chiquito, porque es como que se va erosionando. ¿Vieron que la arena es en realidad piedras erosionadas?
Bueno, incluso la arena hay un montón de residuos, o sea, no es que solo material está mezclado con estas partículas de microplásticos. La próxima vez que pisen la arena, levanten y chusmeen un poco para ver, identifican natural y lo que es reciclar, que es impresionante también eso. Bueno, se llaman parches. Famosos, la isla plástica del Pacífico, acá estoy mostrando la del Atlántico, que es la que nosotros, ven que acá hay como también muestras, hicieron, pero la más grande hoy es la de el Pacífico, que si hacemos una comparación con el tamaño del territorio argentino, el Pacífico sería equivalente a la mitad de Argentina, de la superficie, digamos, que ocupa nuestro país. Imagínense una isla de basura llena de basura que equivale a la mitad de nuestro país, en la mitad del océano. Hay un montón de proyectos para limpiar eso, pero nada, para mí van a poder limpiar lo superficial, y apenas ese 30% superficial, y para mí va a ser muy difícil que se limpien estos microplásticos. O sea, ya estamos bastante complicados para limpiar eso, pero bueno, todavía tenemos mucho para hacer. Esto es todo lo que no vemos. Se estima que para el 2050, yo les sigo tirando, me quiero matar, pero es así, es tomar conciencia. Para el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Esto si hablamos de kilogramos, ¿no? Si ponemos 1 kilo de peces y 1 kilo de plástico, vamos a tener más kilos de plástico que de peces en el mar. Esto es una estadística también, elaborada por Naciones Unidas y un montón de investigadores, o sea, esto es un dato que es más marketinero, pero que está bueno para marketinear porque necesitamos hacer visible este problema. Así que, nada, y acá el hisopo, en Bahía Golondrina, acá en Argentina, entraron contenedores de hisopos. No sé si escucharon hablar de los patitos, acá no traje el caso de los patitos de goma, pero también en un momento se rompió un contenedor de patitos y por muchos años en varias costas del mundo se encontraron estos famosos patitos de goma que llegaban a las costas. Bueno, acá en Bahía Golondrina pasó con los hisopos y en el 2017 se hizo un muestreo, se recolectaron un montón de hisopos y en el año pasado se volvió a ir y hicieron también un muestreo de basura costera y volvieron a encontrar un montón de hisopos. O sea, pensar que ese hisopo que nosotros tiramos al inodoro mal tirado, que encima lo usamos mal porque lo usamos por lo general, pero además que lo tiramos mal en el inodoro, termina en el océano, termina en el mar argentino y nada, y impacta en un montón de ámbitos que ya hablamos. Esto también es verdadero, no sé si contestaron bien, pero bueno. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si quieren, podemos hacer un espacio de preguntas o algo que quieran comentar y después seguimos. Ya falta poco igual, ya terminamos. Bueno, seguimos. ¿Qué podemos hacer para prevenir los parches plásticos? ¿Qué es esto que en realidad tenemos que primero empezar todo lo que hablamos de basura cero y todo eso sería ideal? Entonces, en primer lugar, pensar nuestros residuos, evitar descartables, reutilizar y reciclar, hacer limpiezas en las costas, poner multas, frenar actividades que contaminan por sobre lo que el ambiente asimila. Esto es un poco la propuesta. Tenemos que repensar nuestra relación con los residuos, tenemos que repensar que de todos esos residuos que nosotros generamos, a mí me gusta hablar de empezar a plantearnos que si el ambiente los alimenta, nosotros tenemos que pensar que nuestros residuos también tienen que buscar alimentar al ambiente, que es una forma de ganar-ganar, porque si tanto nos da el ambiente, está buenísimo que nosotros también le podamos devolver de eso mismo, y así hacer que sea sostenible en el tiempo. Después, por otro lado, hacer limpiezas de las costas en realidad no nos sirve para prevenir, nos sirve para resolver el problema. Entonces, no sería bien para esta pregunta, pero en realidad sirve también hacerlo.
porque más allá de prevenir y de dejar de contaminar, que es lo primero que tenemos que hacer, también tenemos que salir a limpiar todo eso. Y después, por otro lado, frenar las actividades que contaminan por sobre lo que el ambiente puede asimilar, también es correcto, eso es preventivo. Y poner multas, en realidad no es preventivo porque es parte de ir a atacar a la solución. La realidad es que para mí debiéramos empezar a poner multas, porque lo que primero que, bueno, poner multas no sirve de nada, reduce muchísimo el impacto, porque hay muchos que son hijos del rigor, entonces que se portan bien cuando saben que los pueden multar. Entonces vamos a ir a resolverlo, digamos, para ese grupito de la población que solo hace caso cuando se ponen multas. Pero bueno, lo ideal sería que todos tomemos conciencia y que empecemos a entender que tenemos que hacer un cambio de hábitos y que tenemos que también difundir esto para poder resolver esta problemática. No sé, Caro, si vos querés decir algo más con respecto a esto, pero bueno. La siguiente pregunta es, ¿las poblaciones marinas se redujeron? Un poco esto, hacer hincapié en la manera que tenemos nosotros de prevenir desde nuestro lugar, es tratar de generar menos residuos y bueno, tratar de disponerlos de la manera adecuada, ¿no? Porque como decía Martu, todo lo que nosotros tiramos de manera indiscriminada o mal controlada al ambiente termina afectándonos de alguna manera, ¿no? O llegando a los océanos por los fluviales, o tapando cañerías y también llegando a los océanos. Y ahí es donde vimos todos los impactos que se generan y que cambian todos los procesos que terminan afectándonos de una manera indirecta porque afectamos a los servicios ecosistémicos que nos brindan, ¿no? Entonces, bueno, Sí. está bueno todo esto para tomar conciencia y empezar a cambiar nuestros hábitos. Hay un dato que es re impresionante, que es que el 80% de la contaminación del océano proviene de la tierra. A mí me sorprendió porque yo decía, bueno, seguramente, no sé, los buques o los contenedores que se caen, seguramente son era mi hipótesis, ¿no? Yo pensaba eso. Y la verdad es que después me enteré que en realidad el 80% se genera en la tierra, y que bueno, tenemos que ir a trabajar con lo que está en la tierra. Que son justamente esto de los pluviales, los desagües cloacales, la contaminación industrial, etc. Y la contaminación también agro y ganadera, porque hay mucha contaminación generada por pesticidas o por agroquímicos, que en realidad ahora por eso también se está apuntando a una producción más orgánica, con un control más natural. Pero bueno, eso es otro debate, que también estamos aprendiendo eso, no es que es de un día para el otro, sino que hay un aprendizaje en el medio. Bueno, después, las marinas se redujeron a la mitad en los últimos 40 años, esto también es un dato fuerte. ¿Cuáles son los motivos? Acá traemos un tema también, que es la pesca. Acá podemos decir, ¿la pesca o no es un problema? ¿Los residuos son o no son un problema? Ya vemos que sí, así que esa sabemos que no es. Deficiente gestión de residuos, pesca accidental y pesca ilegal, o se sigue investigando el motivo. La realidad, vamos a ir rápido, pues ya estamos cansados, ya estamos llegando al final, es por la deficiente gestión de residuos, pesca accidental y pesca ilegal. Esta es la respuesta. ¿Por qué la pesca? La pesca ilegal, como también los ilegales. Nosotros no podemos controlar y ponernos de acuerdo en un uso eficiente, porque para saber que estamos usando los recursos bien, tenemos que saber quién y cuánto estamos usando. O sea, si para no extinguir una especie de pez, por ejemplo, y proteger ventanas de peces, que también podemos debatir de eso un montón, a ver si está bien, está mal, no importa, si está bien o está mal es un debate. Ahora, además de eso, que puede ser cuestiones éticas, está el tema de, nada, que
esa especie, sin ese alimento, hoy para nosotros poder hacer que ese alimento perdure en el tiempo. Ahora, si la extinguimos por pesca ilegal, por pesca fuera de control, montes, vamos a especie. Entonces ahí tenemos un problema. La gestión de residuos, ya vimos que es un problema, y la pesca accidental, que es la pesca generada, por ejemplo, por las bolsas de plástico que terminan en el agua, que hacen que los peces queden adentro, o las tortugas, y o mueran, o se asfixien, o nada, se pierdan y no puedan, o no puedan salir de la bolsa, con lo cual no pueden alimentarse. Nada, la pesca accidental es muy grave, es uno de los grandes que es generado por nuestros residuos, y encima es sin querer, o sea, no es que lo hacemos conscientemente. Así que nada, es un problemón también. ¿Qué porcentaje del mar argentino está protegido? Bueno, esto es otro tema también que es muy importante. Vamos a pensar en las áreas protegidas marinas. ¿Por qué? Al igual que nosotros generamos áreas de la tierra, o sea, parques nacionales terrestres, estamos poniendo también en relevancia y queremos darle importancia a estas áreas protegidas. Que sea un parque nacional, pero marino. ¿Qué hace eso? Le destina guardaparques, por así decirlo, pero del mar. Protegen toda la zona, protegen las especies, protegen la actividad extractiva, o que no haya, digamos, nadie que esté ahí intentando hacer un abuso de esa zona. Y sobre todo las áreas protegidas marinas son áreas que las queremos proteger porque tienen riqueza y porque nos van a ayudar a, de alguna forma, resolver esta falta de cuidado que tuvimos a lo largo de mucho tiempo. Entonces, empezando a proteger cada vez más áreas, vamos a empezar a resolver un poco y equilibrar un poco. Hoy en día estamos muy desequilibrados, no sé cuánto creen ustedes que es el porcentaje del mar argentino que está protegido, pero les dimos opciones: 3%, 10%, 30% o 50%. Nada, les cuento que estábamos en un 3% hace pocos años, y gracias de dos proyectos de áreas protegidas marinas, que son Yagané y Burbud 2, llegamos a el 10% de áreas protegidas. Que esto fue un logro reciente, o sea, fue en el año pasado o el anterior. Nada, la verdad que fue muy importante, pero todavía nos falta mucho. La verdad que tener solamente un 10% de áreas protegidas marinas, cuando sabemos que tenemos que cuidar mucho de la biodiversidad para poder subsistir, es poquito. Tenemos que ahí meter un poco más de presión para generar nuevas áreas. Y también, nada, destinar recursos y todo lo que conlleva tener un área protegida. ¿Qué podemos hacer para cuidar de los ecosistemas y las especies marinas? Entonces, con respecto a todo lo que hablamos, ¿qué creen ustedes que podemos hacer? ¿Pedir por más áreas protegidas marinas? Sí, lo hablamos recién. Se están creando programas, pero hay que... Esto es parcialmente cierto, pero no hay que esperar. O sea, tenemos que actuar ya. Así que esta no la voy a marcar porque la realidad es que necesitamos actuar urgentemente y hacer cosas, porque la verdad es que no nos queda mucho tiempo. O sea, nosotros decimos, bueno, sí, tenemos tiempo, 2050, 2030, qué sé yo, pero la realidad es que cada vez nos enfermamos, cada vez aparecen más pandemias, cada vez tenemos peor calidad de vida. Y hoy no podemos salir de nuestras casas a causa de una pandemia, y una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental son el incremento de las enfermedades. Así que, nada, esto es un dato que es importante considerarlo, porque la realidad es que nos está afectando a todos, y yo quiero salir de mi casa. Así que, me imagino que ustedes también. Frenar la pesca ilegal y firmar un tratado de alta mar, esto es otra de las que se proponen. Consumir alimentos de pesca responsable. Para mí es mejor no consumir alimento de pesca. Eso es un dato subjetivo, personal, pero la realidad es que si quieren seguir consumiendo pescados, por lo menos háganlo con pescadores responsables y no con pesqueras ilegales. Que eso lo pueden consultar, o sea, si compran un producto de origen de la pesca, de origen pesquero, pueden ver en los envases de esos alimentos si son certificados de pesca responsable o no. Hay un sello, como un montón de otros,
Y lo otro, si van a un pesquero más artesanal, preguntarle. Pero la realidad que también hablar del tema también es importante, porque hay muchísima pesca ilegal dando vueltas, así que es mucho mejor si nos aseguramos de que sea de pesca responsable. Ay, me olvidé de esa, bueno, no importa. A ver, si nos sentamos todos en una mesa, porque acá ¿quién es responsable? ¿Quién se hace cargo de esto? Nadie se quiere hacer cargo, todos miran para... Acá, a problemas grandes, todos miramos por otro lado porque no saben empezar. Pero la realidad, la respuesta a esta, en realidad es como, nada. Muchas veces le echamos la culpa al gobierno, muchas veces el gobierno le echa la culpa a la gente por no ser responsable, la gente dice, bueno, el gobierno no me está dando las herramientas, me cobra impuestos, que haga algo, y las empresas un poco le echan la culpa también al gobierno y a la gente. Las empresas dicen, bueno, pero el ciudadano consume, yo le vendo. Y ahí como que decís, bueno, pero pará, vos estás generando un producto, hacete cargo del producto que haces. Ahí está, hay un montón de proyectos de ley extendida del productor, que tiene que ver con los envases también, con el etiquetado, etcétera, saber qué hacer con cada producto. También, nada, como que todos se tiran la bola. La idea, la realidad del asunto es que todos somos parte del problema y todos tenemos que hacer algo para cambiar esto, desde reconvertirnos, desde consumir de forma responsable y desde generar la infraestructura necesaria para amortiguar todo esto. Así que esta es la correcta. No puedo más, pero bueno. Me parece re importante esta charla y nada, estoy feliz de poder estar acá hablándoles de esto. ¿Influye la contaminación de ríos y arroyos en el océano? Acá mucha gente piensa que por tirarlo en una laguna aislada o en un arroyo aislado no pasa nada. La realidad es que sí pasa. Que vos lo tires en el arroyo que está al lado de tu casa, llega tarde o temprano al océano, porque están las inundaciones que desbordan estos arroyos y dan toda la basura, los vientos, las tormentas, huracanes, mismo los pluviales que hablamos antes, o estos ríos que de por sí desembocan en el mar y después eso lo lleva al océano, todo tarde o temprano llega al océano. Eso es algo que se estudió por mucho tiempo y se sigue estudiando, y todos los datos dicen que termina toda la basura en la mitad del océano, así que no se diluye, hay muchos elementos que no se diluyen, como es el plástico no desaparece, perdura en el tiempo, y por eso ahora se dice que por día comemos un montón de plástico. Así que sí, la contaminación llega a los océanos. Esa es la respuesta. Y esto, bueno, es una foto que nada, es triste. Sería re lindo tener acá un cuerpo de agua todo limpio, impecable, pero bueno, no es la realidad. Todos lo sabemos eso. Y esta pregunta es medio obvia, creen que juntar datos sirve, pero bueno, hay mucha gente que cree que no nos sirve de nada, pero mira, que son datos, yo y les conté un montón de datos, así que nada, espero que les haya servido. Así que está claramente, sí, sin datos no podemos tomar decisiones, todavía faltan muchos datos, eso sí es real. No es imposible relevar datos de todo, la realidad es que hay mucha gente que dice, no, bueno, como no podemos juntar ese dato, chau, no lo hacemos. Y en realidad hay muchas cosas que todavía nos cuesta recolectar. De hecho, estábamos hablando antes justamente con Caro del tema de los microplásticos, que es muy difícil contabilizar la cantidad de partículas. De hecho, necesitas llevar una muestra al laboratorio. Y no todos tenemos la plata para hacer muestreos o tenemos el equipamiento para contar las micropartículas plásticas que juntamos en el agua. Por eso a veces hacemos alianzas con, no sé, AISA en este caso, que es que tiene los acordes, o alianzas con laboratorios o con otros institutos que nos permiten ya sí juntar datos de ese tipo de hoy así a mano no vamos a contabilizar. Hoy desde Océano sí contabilizamos lo que tenemos a mano, pero igualmente sirve hacer alianzas, sirve datos, así que no hay que bajar los brazos cuando algo se hace difícil. Y después, otra cosa muy importante que a nosotros nos sirvió un montón
los datos que juntamos nos sirvieron para llevarlo a los legisladores. Los legisladores, que son los formadores de leyes, que hacen que nosotros nos portemos bien, por así decirlo, de alguna forma, o porque podamos comer más o menos, dentro de todo, por lo menos los que respetan las leyes, ¿no? Después, bueno, también eso es un tema aparte, pero bueno, no lo vamos a traer ahora. Por ejemplo, para darles un caso, el Pinamar se creó un proyecto de playas libres de humo por el tema del impacto de la colilla de cigarrillo. Entonces, nosotros juntamos un montón de colillas de cigarrillo, ese dato fue a la legislatura, o sea, la honorable Cámara, no, ¿cómo se llama? El Consejo Deliberante de Pinamar, y elaboraron un proyecto de ley. Lo mismo pasó con los sorbetes. Juntamos una cantidad de sorbetes enormes y todos los sorbetes plásticos se prohibieron en un montón de ciudades. Incluso acá en la ciudad de Buenos Aires también se prohibieron, y se prohibieron en Mar Chiquita, en Pinamar, en Mar del Plata. Bueno, también muchos envases plásticos de un solo uso se están empezando a prohibir por todos estos datos que nosotros encontramos. Entonces el dato sirve para saber las fuentes y poder resolver el problema, como para elaborar proyectos de ley que nos permitan consumir de forma más responsable. Y también saber si realmente lo que estamos haciendo es así, porque si no, nunca sabemos si es realmente el problema. Bueno, me olvidé poner esta. Pero bueno, se entendió. Esas dos eran las correctas. Bueno, desde la organización los invitamos a que difundan esto de que sin océanos no hay vida y que tenemos que cuidarlos. Así que nada, mil gracias y mil gracias por el espacio. Nada, no sé si, espero que les haya gustado. Si quieren, ahora abrimos un mini espacio de preguntas. Creo que nos extendimos de tiempo, pero bueno, nada. Eso, no sé qué les algunas pareció. preguntas en el chat. Ah, Por ejemplo, buenísimo. Comentarios. Liliana ponía, también tenemos que tener en cuenta la contaminación que produce el cartón utilizado de forma masiva en productos de primera necesidad que conllevan a la tala indiscriminada. Totalmente, es un poco lo que decía Marti de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Y también cómo los consumidores tenemos la posibilidad de elegir qué consumimos o qué productos compramos y cuáles no. Sí, tal cual. El consumo responsable es una de las cosas que a mí más me gustan, porque es algo fácil, que es tipo tomar conciencia y empezar a decidir qué cosas consumir frente a otras. Es algo que es bastante fácil de implementar desde cada uno. Incluso hay muchas dudas sobre el tema de los envases y cuáles son reciclables, cuáles no, qué pasa con el biodegradable, qué pasa con el compostable, no sé si tienen esas dudas. Estoy segura de que sí. Yo no sé si hay alguien acá que sepa si el plástico compostable o biocompostable es para la compostera del hogar. Hay mucha gente que agarra esa bolsa compostable y la mete en la compostera, y en realidad es un problema porque estamos todos re desinformados, pero hay plásticos que son biodegradables, pero eso no quiere decir que se composte. Y hay plásticos que son compostables, pero son compostables a nivel industrial, no a nivel hogareño. El compostaje industrial se hace con condiciones de temperatura, humedad, etcétera, que eso hace que ese material se biodegrade y sea asimilado por la tierra. Pero en realidad no es que todo eso lo podemos meter en la compostera y listo. Nada, eso para que sepan. Si tienen una bolsa biodegradable o compostable, lo pueden tirar a la basura y es mejor que una bolsa plástica, pero no va a la compostera. Después, no sé, en cuanto a residuos, también los reciclables que se separan son los que la recicladora o las empresas hoy tienen el potencial de reciclar. Casi prácticamente cualquier elemento es reciclable. Pero bueno, tenemos que tener los elementos, y acá en Argentina no todo se recicla, y todo lo que se recicla lo pueden averiguar con la cooperativa o con la que haga los tratamientos de reciclables a nivel local. ¿Qué programas están creando? Esto me imagino que, Irma, vos lo preguntabas a nivel nacional o a nivel local.
Sí, porque lo habías puesto en una de las filminas, decía que había programas que se estaban creando, ¿no? Bueno, Sí. a los dos niveles sería, ¿no? La pregunta. Sí. A nivel marino, yo voy a hablar del mar, porque es como lo que vine a hablar del océano, del mar. Hace unos años se lanzó un programa que se llama Pampa Azul, al que le interese. Es un programa nacional que lanzó el MinCIT, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el Ministerio de Ambiente también, para relevar más información, como que con esta demanda, digamos, a nivel global y a nivel ciudadana, para saber qué es lo que realmente pasa en el océano, con la fauna, con la flora, con el océano en sí, y nada, nuestro impacto en todo esto. Y bueno, lanzaron un programa, un plan nacional, que es este, que se llama Pampa Azul. Tiene su propia página web, pueden entrar, chusmear. Así que ese es uno de los principales programas que tenemos hoy a nivel nacional, y se volvió a relanzar ahora hace poco. Creo que fue hace 3 semanas, les diré, o 2 semanas, una cosa así. Así que ahora estamos esperando a ver cómo avanza, porque cada nuevo lanzamiento tiene más cosas. Así que ahí a la espera, y ahí hay mucha participación ciudadana, así que también los invito a que se sumen a también hacer presión por ahí. ¿Qué más? Así a nivel nacional. Después tenemos un montón de programas de organizaciones de la sociedad civil, como el nuestro, hay de Vida Silvestre, hay del Instituto de Protección de las Ballenas. Acá, como saben, el turismo y las ballenas es un factor importante, y las ballenas son un gran indicador también de lo que pasa en los océanos. De hecho, hay ballenas encalladas que son afectadas, o sea, pasó que encontraron ballenas llenas de plástico. También, nada, hay un montón de indicadores. Mundo Marino, Fundación Mundo Marino también hace programas muy interesantes, y hace también mucho de esto, lo que se llama como monitoreo todas las especies que llegan o enfermas o encallan en toda la costa. Mundo Marino ahí tiene un laburo bastante interesante de datos, sobre todo con las tortugas marinas. Lanzaron un proyecto muy interesante de protección y preservación de estas tortugas. Después hay un proyecto de cuidado del delfín del franciscana, que es uno de los animales que no lo usamos como alimento, pero sufre mucho de esta pesca accidental que hablábamos antes. Así que nada, están con proyectos de conservación por ese lado. Bueno, después aves argentinas con temas de aves, tienen proyectos interesantes, y bueno, si quieren después también consultan y les mandamos más. Si tienen alguna inquietud puntual, nada, no tenemos problema, que está el canal abierto. Después el Estado está invirtiendo sobre este cuidado. ¿Qué podríamos hacer desde Rotary? El Estado está con este proyecto Pampa Azul. La verdad que también es responsable hoy de la protección de todas las áreas protegidas marinas, al igual que es quien mantiene hoy también los parques. O sea, siempre hay hay fondos que se destinan al cuidado de eso. Pero también, por otro lado, el año pasado autorizaron todo lo que fue lo que hoy llamamos el bombardeo marino. Vieron que Greenpeace habla de bombardeo marino, que es toda esta extracción, en realidad no es extracción, sino que lo que se está haciendo en principio es un relevamiento para saber dónde hay estaciones para extraer energía de forma convencional. Así que nada, para hacer esa exploración marina, hacen un bombardeo, y eso lo que hace, les devuelve información. Yo no soy experta en el tema, pero más o menos se lo estoy intentando explicar. Y nada, con esos bombardeos que, según Greenpeace, esto estoy citando la fuente, dicen que son bombardeos de Hiroshima, una cosa así, a nivel de una bomba atómica. Entonces es como si cada uno de esos buques tira una bomba atómica al suelo marino argentino, y eso explota y les devuelve información, pero al mismo tiempo
hace que muchas especies marinas queden discapacitadas, obviamente que el impacto en toda esa zona es terrible. Así que nada, como que por un lado tenemos planes, pero por el otro cosas que las hacemos por un desarrollo económico a costas del ambiente, como hicimos por mucho tiempo. Pero en realidad ahí como que tenemos que respirar profundo y decir, bueno, ¿qué podemos hacer como alternativa? O sea, si nosotros tenemos que desarrollar nuestra economía, ¿qué proponemos como una propuesta sostenible? Así que ahí tenemos mucho laburo por hacer porque tenemos que buscar alternativas que sean igualmente rentables que esa actividad, y que encima nos den energía, que energía para nosotros es vital. De hecho, todos estamos conectados hoy porque hay energía eléctrica. Si no, sería imposible. Así que nada, es como, eso es el desarrollo sostenible, y es lo que todos tenemos que aprender día a día, y tenemos que seguirnos para poder entre todos lograrlo. Después, los dos son importantes, muy buena la charla, gracias. Preguntaban qué podían hacer desde Rotary. Bueno, todo. Ay, no sé, son un montón de cosas. Por un lado, no sé, vamos a que laburemos juntos, ya sea en los muestreos, ya sea en presentar proyectos de ley. La verdad que les llamamos todos los proyectos de ley que tenemos, que se los podemos compartir a ustedes para empujar desde ese lado. Presentándolos en conjunto vamos a tener mucha más fuerza y nos van a dar mucha más bola a los legisladores que si lo presentamos de forma aislada. ¿Qué más? Difundir la situación, hay mucha invisibilidad a esto, como está el océano lejos, vemos, entonces como no vemos el impacto, no, por lo general no hacemos nada, así que darle visibilidad a esto está buenísimo, como en esta reunión. Seguir difundiendo, no sé, y nos podemos juntar, hacer mesas de trabajo, elaborar proyectos en conjunto, lo que quieran. La verdad es que es un mundo de oportunidades. Genial, genial. Una crisis. Una crisis, pero con un montón de oportunidades para resolverlas. Así que, nada, de todo. Esto que está acá tenemos que resolver. Está acá atrás, que en Buenos Aires, en la provincia, y principalmente en toda la región, 7 basurales a cielo abierto hoy, todavía. Eso los tenemos que cerrar, porque todos esos residuos hay una tormenta y terminan en el mar también. Hay 1000 cosas para hacer. Sigamos en contacto y sigamos armando proyectos en conjunto. Bueno, no sé si, gracias, no sé qué más. Sí, quizás quieren comentarnos algo ahora, alguna idea que tengan o también algo que podamos ayudarle. Que el mes que viene vamos a hacer una actividad de muestreo dentro de lo que nos deja COVID. Obviamente que es una actividad de muestreo que la vamos a hacer cada uno desde donde está y desde donde puede, pero eso nos va a servir también para juntar datos, así que están invitados. Y bueno, nada, no sé, Irma, si vos querés decir algo, pero yo te agradecemos un montón. Quedamos en contacto para ver si nos podemos sumar a esa actividad de muestreo. La idea es empezar a hacer cosas en conjunto, y de hecho, si bien algo de conciencia teníamos, ¿no? Creo que el día de hoy, tanto Martina como Carolina nos hicieron tomar conciencia de que hay mucho más por hacer de lo que pensábamos. Perfecto. Bárbaro, se sumarían al proyecto nuestro de poder crear una ley para la utilización del agua de lluvia para la limpieza de veredas. Lo habíamos comentado eso, Martina, eso es un proyecto que tenemos y queremos tratar de lograrlo, a ver si lo logramos. Sí, cuentan con nosotros para eso. Bárbaro, bárbaro. Okay. De eso, con todo lo que acabaste de decir, creo que hay un montón de cosas para hacer. El Interac está acá presente. Yago, si querés abrir tu micrófono y comentar algo, porque estaría bueno también que los chicos
el Interact pueda sumarse también a realizar trabajos, ¿no?, que ustedes consideren y que podamos acompañar los rotarios también. No sé si Yago puede habilitarse porque hace un rato me dijo que tenía problemas de conexión. ¿Podés abrir tu micrófono, Sí. Yago? Justo Ahí la está. cámara no puedo igual porque se me entrecorta, ¿sí? Sí. Sí, me gustan los trabajos que hacen. En sí también me interesa a mí también el cuidado de los mares, en parte, porque digamos que, como dijeron, que es el donde en más parte sale el oxígeno, el que respiramos, que es lo que más nos cuida, donde cómo podemos proseguir. Y digamos que nos va a interesar seguir con este proyecto, con mis compañeras. Se entrecortó ahí, Bueno, perdón. no, buenísimo. Bueno, y los jóvenes, En además, sí, la parte que quería decir también, perdón, no, no, la parte cuando hablaron de los hisopos, digamos, o mismo las colillas de los cigarrillos también, que yo diría también que los hisopos podrían ser también uno de los contaminantes que más se encuentran, porque por ejemplo yo iba en una parte de la playa en Villa Gesell, digamos, y ahí iba y, por ejemplo, yo lo que más me encontraba a veces, que era en la parte de la zona sur, había muchos hisopos, además de las colillas de los cigarrillos. sí, tal cual. Sí, acá pusimos los 4 principales, pero en realidad tenemos el listado largo que si querés después te lo paso, donde están los hisopos, y están dentro del top 10. Así que de los primeros 10, por así decirlo. Sí, re. Eso después, si querés, te pasamos más info y podemos tener una reunión puntual para contarles nuestra experiencia con eso, con los hisopos en sí. Que también ahí hay proyectos de ley para hacer, porque incluso se pueden reemplazar fácilmente con materiales que son biodegradables. Así que, nada, es bastante Sí, sencillo también ahí hacer algo. Genial, genial. buenísimo. Seguiremos en contacto entonces. Buenísimo. Quiero agradecer muchísimo a Martina, a Carolina por este tiempo, por realmente hacernos conocer mucho más de lo que conocíamos. Fue impactante ver las imágenes, ya la imagen que tenés ahí atrás, Ya y sé, varias los maté. imágenes, Martina, fue impactante para nosotros en este momento. Si bien es un eje, como te decía, de trabajo, para nosotros el cuidado del planeta, que empezó hace 2 periodos, cuando Liliana fue presidente, y se retoma en este periodo. Creo que hay tantas cosas por hacer, ¿no?, que ya nos estaremos comunicando, organizando, tanto con nuestro Interact a la cabeza, con nuestro club, con lo que te dijo recién Liliana, para poder sacar este proyecto a flote que nos pusimos como objetivo principal, pero que obviamente después de esta charla vemos que no va a ser el único, que va a haber muchos más Buenísimo. proyectos en relación Claro. al cuidado. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a dar entonces por finalizada la reunión. Saludamos nuevamente a las banderas. Vamos a dar el campanazo final. Queremos agradecer la presencia de todos los que nos han acompañado en esta charla y esperemos que todos los rotarios y jóvenes que hoy están acá podamos unirnos en hacer acciones en conjunto en pos del cuidado del ambiente, el cuidado del planeta, el cuidado de los océanos, todo lo que nos ha traído hoy Martina Uribe Parodi y Carolina Donadiu. Gracias, chicas.